¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos de Foro Jurídico y de su programa Simplemente Derecho, que como saben, cada mes tratamos de llevarles hasta su casa, hasta sus oídos, para quienes son abogados y no son abogados, el conocimiento y el cariño a la ciencia jurídica, porque en ella vivimos en sociedad. Y esta noche, bueno, estamos de manteles largos, pero ya saben que con un cafecito en mano, porque no hay como disfrutar de una muy buena plática que estoy segura que tendremos el día de hoy. Por ello, me permito presentarles a nuestra invitada de esta noche, que es doña Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Es jueza constitucional, magistrada, como magistrada de circuito a partir del 2016 a la fecha y como jueza de distrito del 2010 a 2016. Es profesora universitaria desde el 97 hasta el 2025 en diferentes universidades, institutos públicos y privados. Actualmente dirige tesis doctorales en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM e imparte clases tanto en la Facultad de Derecho de la UNAM como en la Escuela Federal de Formación Judicial. Es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Derecho para London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, una de las mejores del mundo. Licenciada en Derecho por la UNAM, con mención honorífica, y licenciada en Economía por el ITAM, con mención especial. Ha cursado diversos diplomados en universidades nacionales y extranjeras. Ha sido recipiendaria del Premio Iberoamericano de Derechos Humanos José León Sánchez, otorgado el 19 de abril del 2024 por la Barra Interamericana de Abogados, así como la Cátedra Extraordinaria Jorge Sánchez Cordero, otorgada en sesión del 18 de mayo del 2021 por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y entre otros reconocimientos está la medalla Mujeres por la Igualdad 2019, que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y el otorgado por el Colegio Nacional de Abogados Foro de México AC en 2019, llamado Reconocimiento por la destacada y brillante actuación en la impartición de justicia en beneficio del pueblo de México. Tiene diversas publicaciones, entre otras, cuestiones de constitucionalidad, los tribunales colegiados de circuito como tribunales constitucionales, garantismo judicial, libertad reproductiva, garantismo judicial, presunción de inocencia, la jurisprudencia en México, y a 10 años de las reformas de amparo y derechos humanos, diálogo entre la justicia formal y la mediación, similitudes y diferencias. La jurisprudencia mexicana sobre los mecanismos alternativos para resolver controversias, entre otros muchos palmarés de doña Paula. Así que, Paula, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, noche. Gracias por darte tiempo, porque sabemos que estás súper ocupada, pero qué mejor que escuchar a alguien como tú de Derecho de Familia. Solo un pequeño detalle y una pequeña sorpresa. Como este foro alcanza a muchos jóvenes que están empezando su carrera de derecho y que quieren inspirarse en quienes invitamos a estas sesiones, pláticas y entrevistas, les pregunto, ¿cómo fue tu día de hoy? Para que sepan a lo que se dedican nuestros invitados. ¿Cómo es un día de una magistrada como tú? Invitación, Ligia, y muchas gracias por preguntarme cómo estuvo mi día. Déjame primero saludar a tu auditorio, a Nina, que la veo aquí, a Janet también, muchísimas gracias. Independientemente de si tengo o no mucho trabajo, que sí lo tengo, siempre es un placer, Ligia, una invitación no tiene precio. Y que me escuchen igualmente para mí es un privilegio que ha sido siempre. El día, uf, muy cansado, porque tuvimos en el tribunal sesión. El día de un juzgador corre muy acelerado. La justicia, Nina lo sabe porque también está en la justicia, es muy demandante, es muy celosa y no deja que atiendas otra cosa. Entonces, en la mañana, por cuestión de la espalda, trato de ir a la yoga, porque si no, mi espalda se deshace, aunque estamos sentados un juzgador igual que tú, Ligia, que Nina, cerca de, pues no sé, Nina, ¿cuántas horas serán? ¿12 quizá?
12 en el día, 12 o 13 horas. Entonces, hay que estirar la espalda. Además, yo recomiendo que hagan algún ejercicio, algún tipo el que quieran, correr, nadar, y yo hago yoga para estirar la espalda. Entonces, ahorita no he podido ir en estas últimas 4 semanas, pero decidí ir hoy. Después me fui al trabajo, bueno, tuve un desayuno, luego me fui al trabajo, he estudiado toda la semana en los huequitos que he tenido los asuntos, también el fin de semana. En La el vida coche dura. supongo que llevas tus Sí, cuadernos y todo no, no, estudiando. Sí, sí. Ligia, a veces hasta llevo la ropa en el coche y la comida, pero siempre, no ha sido, hasta me sonrojo porque no ha sido nada más ahorita, este momento es más complicado, pero me gusta mucho dar pláticas, entonces lo sé porque tuve que juntar todas mis conferencias, las que encontré, pero más de 450 conferencias documentadas que presenté a los comités, todas certificadas con notario, unas en el Wow. extranjero, dicen que uno no es profeta en su tierra y creo que sí aplica, porque Sí. tengo en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Washington, tengo también en Guatemala, luego por Zoom con varios países, Argentina, España. Entonces sí, encontré muchas y por eso las que tengo aquí en México, pues no me gusta descuidar el trabajo, nada, el trabajo de una persona juzgadora, ay no, Ligia, Sí, es no. de mucho cuidado, de enorme responsabilidad. O sea, realmente tienes que concientizarte que tienes un tiro y si ese Sí. tiro apuntas mal, perjudicas a la persona justiciable. Entonces no tienes otra posibilidad de resarcir el error. La vida te da en la justicia un tiro. Esa es una pregunta que qué bueno que me permites interrumpirte con tu día. En tu cabeza, cuando tú estás sacando una resolución de primera instancia o cuando sacabas como juez de distrito una de primera instancia, ¿pasaba por tu cabeza el no hay problema porque siempre habrá un juez de apelación en que si algo se me Ay, no. pasa, los de apelación lo revisarán? No, nunca. Al contrario, yo como jueza de distrito, lo que intentaba, a mí, Ligia, me daba mucha emoción cuando era jueza. Luego, los golpes de la vida te dan, pero fuertísimo. Pero cuando era, porque la justicia también es muy, muy intensa. Cuando fui jueza, a mí me daba mucha ilusión llegar al trabajo. Y yo llegaba todas las mañanas, a veces, Ligia, a las 5 de la mañana porque me regresaba a casa a las 7 de la mañana para el poco tiempo que podía, a veces no podía, pero para despedir a mis hijos en el camión escolar. Claro. Y luego me regresaba al juzgado en pants y con pelos parados, porque pues ya a las 5 de la mañana, ¿cómo quieres que lleguemos? Y luego en la noche, más que en pants y con pelos parados, en la noche nuevamente me quedaba hasta altas horas de la noche. Sé que vas a hacer la cuenta y vas a decir cómo dormía 5 horas o Sí, 4 horas, pero sí es pero cierto. Duermes en sí, cuatro o ustedes 5 horas. también, Ligia, ustedes en el litigio y en otros lados también. Entonces, yo siempre tenía y tengo en el pensamiento a mis hijos, a las personas justiciables y cómo puedo ser a mis colaboradores y a mis colaboradoras. Entonces, desde luego a mi familia y veía en el juzgado la manera en cómo podía servir, la ilusión que me daba llegar a ver un caso donde la mano de la justicia podía entrar, en donde podía abrir camino de una manera diferenciada, en donde podía cambiar vidas también. Y fui, innovar me gustaba. Las sentencias, tú sabes, Ligia, porque te tocó la época en la que yo era jueza también, eran cuestionadas a veces las sentencias, Sí, pero yo creía mucho en lo que hacía. A veces del dolor me tumbaba, pero me levantaba y me tumbaba porque pues saqué derechos de los animales en forma prematura, saqué derechos atípicos también, apellido materno antes que paterno, saqué cuestiones ambientales con principio proambiente también en forma adelantada a la época, derecho al acceso a la información en materia ambiental hace 15 años, cuando el
Acuerdo de Escazú apenas se firmó Sí. hace unos 4 años aproximadamente por el Estado mexicano. También derechos económicos, sociales y culturales en forma interrelacionada, derecho a la vivienda digna y a su vez el ambiente para quitar asentamientos humanos, se llama retirar, ¿no? Retirar asentamientos humanos irregulares, pero que no se quedaran ellas, las familias sin casas y los niños y las madres embarazadas sin tener un techo. Entonces todo eso me daba ilusión sacar temas de derecho a la ciudad, el espacio público, también en forma Ok. adelantada. Y así me di a conocer mucho sin que yo lo buscara. Me di a conocer en el foro, me di a conocer con organismos internacionales, ONU Habitat, cuestiones ambientales, conocí a grandes personas que pues me invitaban a los foros y por eso Puedo es que hacerte, ahora que mencionas eso, puedo hacerte, antes de que entremos a nuestro tema, creo que nos va a faltar el tiempo hoy, pero ¿puedo se hacerte van a una aburrir. pregunta? Tus No, no, personas en no, el auditorio se van a no, no, aburrir. no, no, es que al contrario, se hace esto más interesante. Y yo siempre me he preguntado, y creo que muchos de nuestros oyentes me lo han dicho, parece que cuando tenemos jurisprudencia de la Sí. Corte, es la santa palabra, ¿no? Y entonces nos preguntan los ciudadanos y abogados, Ujú. oye, es que ya dijo la Corte, y ahí está, bueno, nuestros alumnos nos lo dicen, es que ya lo dijo la Corte. Y por cierto, hay gente que inventa jurisprudencias, tienen que checar que sí sean ciertas, ¿eh? Eh, y entonces, tú como jueza magistrada, ¿tienes algún criterio que podría innovarse respecto a lo que dijo en algún momento la Corte? Pero que Sí, por otro claro. lado, formalmente vemos que dicen que las jurisprudencias son obligatorias para todos los tribunales. ¿Cómo, Mm, cómo trabajas para así poder innovar a pesar de Ay, las jurisprudencias? estás con la persona adecuada, porque tienes que ver también las reformas constitucionales. Entonces, si tú aplicas en el mundo jurídico, le llamamos a rajatablas, ese vocablo lo empleamos. Entonces, si tú aplicas como Exactamente. se emplea ese vocablo a rajatablas, una jurisprudencia que ya tiene posteriormente vienen reformas constitucionales. Te voy a poner el ejemplo de las reformas más trascendentes que hemos tenido en México, que son las de 2011 de amparo y de derechos humanos, de 6 y 10 de junio de 2011, en donde hay tesis que se quedaron atrás y posteriormente a esa reforma constitucional, el caso del expediente Varios que resuelve Exactamente. si, creo que es varios 912-2010, cómo se va a instrumentar y aterrizar el asunto en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, Rosendo Radilla Pacheco y otros. Entonces, pues sí, se quedan las jurisprudencias atrás y tesis aisladas, no se diga, la reforma de 2021 con el precedente judicial, y hay otros temas en donde sí puedes decir, si bien esta tesis, pero tienes que razonarlo, porque a quienes nos están escuchando, si no lo razonas, sí puede haber una sanción y sería la modalidad de la sanción es por ineptitud. Pero Ok. ¿cuándo es ineptitud? Cuando no conoces la tesis de la Corte, hay obligación con fundamento en el 217 de la Ley de Amparo, como bien dices, de aplicarlas. Ese es un numeral ay Dios mío, este celular, que te obliga a aplicar y a obedecer literalmente las tesis de la Corte. Y en ese sentido, Ligia, si no lo razonas, ¿por qué no aplica al caso particular? Pues entonces vas a estar como persona juzgadora en un problema de probable responsabilidad y puede ser una suspensión de unos cuantos o unas semanas o un mes o puede ser más grave. Entonces sí hay que razonarlo en un contexto también que se viene de un tribunal de disciplina. Ahorita tenemos de todas maneras Exactamente. el área de responsabilidad administrativa y las personas juzgadoras siempre están sujetas a la responsabilidad administrativa. Es un trabajo muy delicado que no te exenta de estar
analizado, le diríamos, Nina, por el área de responsabilidad administrativa. Entonces, también por ese lado tienes que cuidar mucho, conocer la jurisprudencia, cómo le estás aplicando y cómo vas a razonar en la pregunta que me haces si te vas a apartar de ella. Pero en mi caso sí tiendo a ser una juzgadora progresista, sí tiendo a ver el dolor humano, a mí me gusta servir, Ligia, me gusta que las partes, si no contentas, porque el que pierde nunca queda contento, pero cuando Sí, menos siempre. satisfechos de la argumentación que está realizando el órgano jurisdiccional. Yo, Guau. perdón, No, sí, sí, perdóname, perdóname. ¿Y aún? no pedí las estadísticas porque yo calculaba entre 20 y 30,000 sentencias dictadas, más o menos dictas de 1,500 a 2,000 por año. Primero a la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo, del todavía Consejo de la Judicatura Federal, y me dieron en un principio, eran cerca de 17,000, 16,900 y pico alrededor, pero yo dije, no, tienen que computarme también, dije, se me hace poquitito, también las que dicté en forma colegiada, porque las que Ah, claro. presentan tus compañeros y compañeras al pleno como proyecto, pues tú también las votas, tú también las Las estudias, estudias, es claro. correcto. Entonces ya me computaron eso y sí llegó a la, yo dije, no, es un trabajal el que 12 de la noche, 1 de la mañana, levántate a las 5 del estrés, ahí estudiando todo el tiempo. Y entonces sí llegó a los cerca de 30,000 como calculaba. ¿Y Wow. cómo sabía Ligia y Nina, cómo sabíamos? Pues por el número que llegan, por ejemplo, si llegan amparos directos y tú vas al final del año en el número 2,350, tú sabes que llegaron Sí, al menos 2,300 amparos 1350. directos. Claro, Y yo, claro. así es como le calculé. Y luego dije, a ver, vamos a suponer que un 30% se deseche. Por extemporáneo, porque no ratificaron la firma, porque los requirieron por alguna razón y no presentan el poder si son personas jurídicas, por cualquier cantidad de cuestiones, pero básicamente es extemporaneidad, porque se equivocan en la vía y en lugar de amparo directo era indirecto y lo detectas antes, porque no eres competente por razón de materia, porque hay un conocimiento previo de otro tribunal, todo lo que ustedes saben. Ahorita les resumí porque Todas las causales todas las oye, me posibilidades. desecharon. Sí, no, que no deberíamos de desechar eso, pero bueno, son a veces los plazos y términos no hay por dónde cortar de una manera distinta. Entonces, calculaba, un 30% se desecha, están las reclamaciones, los recursos de queja, las inconformidades, los recursos de revisión, y más o menos dije, a ver cuántos recursos de revisión llegan, pues, también por número, y así fue como calculé de 20 a 30,000. Y sí, en este último conteo, pues ya me dieron esa cifra cercana a los 30,000 Wow. y Nina, ya me puse contenta porque cuando menos valió la pena. Sí. No, y luego, Ligia, otra de las cosas que yo me decía mucho en la justicia, como es tan fuerte dejar a tu familia y sacrificas mucho, mucho tu vida personal, la Sí, lastimas enormemente. Entonces, yo decía, a ver, si lo más importante en mi vida son mis hijos y las personas justiciables y mi gente, también mis colaboradores, cuando menos tengo que ser la mejor. Porque si yo claro. no voy a ser la mejor, el sacrificio es demasiado grande. Y me dediqué a eso. Dije, no compito con nadie, compito conmigo misma en todo. Yo no quiero perjudicar a nadie, no quiero competir con nadie, pero yo me decía a mí, tienes que ser la mejor porque el sacrificio es muy grande y Claro. tienes que dejar un legado, Y entonces te lo puedo decir en lo ¿verdad, personal. mi Nina? eh, Sí. y es absolutamente cierto. Yo veía a mi mamá también trabajar para México, ella era militar y trabajaba Wow, muchísimo, muchísimo. Ella era militar, pero era capitana del equipo de motociclismo de mujeres y locutora wow. del ejército. Y trabajaba muchísimo, hacía los discursos de los secretarios de la defensa, etcétera. Y trabajaba mucho. Y entonces, yo creo que ella también se quedó, y esto en el mes de la mujer, quisiera que lo escucharan,
todas las abogadas y personas, mujeres que nos acompañan, que esto era antes y que hay mucho remordimiento o pesar de las mujeres de decir estamos dejando a nuestros hijos y me lo van a reclamar toda la vida. Yo como hija de una persona como tú, sí puedo decir que al contrario, admiro profundamente lo que hizo mi madre y que con todo gusto veo que ese tiempo que nos lo quitó a nosotros la patria, de algo sirvió. Y Sí, entonces, al contrario, es un ejemplo para poderlo poner en nuestras almas y para decir a todas las mujeres que se sienten responsables. Y ahorita vamos a entrar al tema de familia, por cierto. sí, Precisamente de eso se trata nuestro tema, que se sienten responsables porque no estuvieron el 100% del tiempo en su casa, que no sientan ese remordimiento porque si saben transmitirle a sus hijos que están haciendo algo con una causa buena, sus hijos van a entender que están compartiendo lo bueno de una persona con el resto de la sociedad. Y eso vale mucho, vale mucho. sí. Nunca me reclaman, nunca, jamás. Son No, mis ni lo harán. ángeles, Y sí, oye, nunca, son unos y si lo niños hacen, muy les buenos. presentamos un amparo, ¿eh? Así que no te... No, son unos ángeles, pero sí puse a la patria lo que te decía tu mamá o te dice tu mamita que de poner Ya al se fue, país y sí. a poner a la nación y traer tu bandera, eso también sentí cuando llegué como jueza. Tienes una bandera y eso a mí me impactó, me puse al lado de mi bandera solita en, en mi oficina y ahí le dije a mi bandera, no te voy a fallar, no Es, te voy a fallar y por eso quise ser la mejor. a mi No mami sabía dónde iba a estar. la llevaron a su tumba con la bandera mexicana sobre su ataúd y es Wow. algo que jamás olvidaré. Pero bueno, mi querida Paula, vamos a entrar a este tema. Fíjate que tú Sí, como gran jurista, abogada, pero también economista, este es uno de los mejores temas que le podemos llevar a nuestra audiencia. La compensación familiar. La ujú, compensación familiar. ¿Qué es sí. la compensación familiar, por favor, Paula? Mira, yo le quiero contar a tu audiencia lo siguiente. Hay dos regímenes patrimoniales diferentes en las familias. Uno de ellos es la sociedad conyugal y otro es el régimen de separación de bienes. En el primero, en la sociedad conyugal, desde el punto de vista puro, voy a decirlo puro, hay un patrimonio común, se forma todo. ¿Y por qué puro? Porque ahorita justamente con la compensación obligatoria, el régimen de separación de bienes ha cambiado. Hay quienes dicen, bueno, ya te conviene más casarte por el régimen de sociedad conyugal, porque ahí finalmente, cómo está la legislación civil, nosotros es la legislación familiar, pero nosotros aquí en la Ciudad de México, para quienes no son abogadas y abogados, nuestra legislación familiar la tenemos todavía dentro del Código Civil. Esto no es así en otras entidades federativas. Ellas han sacado el derecho de familia del Código Civil, literalmente lo han extraído, porque se ha constitucionalizado el derecho de familia y ahí ya es de orden público y de interés social, ya no tiene una connotación de derecho privado. Y esto ha permitido que se vea el derecho de familia desde el punto de vista del derecho a la igualdad, a la no discriminación, a que entre el hombre y la mujer, el derecho a la igualdad es sustantiva entre la mujer y el hombre, no solamente legal, en que exista justamente en el derecho familiar la parte de que se erradiquen los roles y estereotipos de género. La compensación obligatoria tiene mucho que ver en ese sentido, que se valore el trabajo en el hogar como un trabajo no remunerado también, pero como trabajo en la calidad en esa connotación. Y por eso, voy a llamarlo, hay tesis que sí hablan de sacrificio, el sacrificio que se hace por haberse dedicado al hogar y al cuidado de los hijos y no haberse desempeñado en el mercado laboral. Entonces, resumiendo este primer punto, el derecho de familia se ha constitucionalizado, esto lo hace de orden público, de interés social, sale del Código Civil
Y para las y los no abogados, métanse a internet y revisen la legislación de lo familiar de cada entidad federativa. Cada uno de los estados de la federación, yo soy federalista, no están subordinados Yo a también. las autoridades feder, exactamente, Ligia y Nina, a las autoridades federales, sino se llaman órdenes de gobierno distintos. Ya no se les llama niveles de gobierno. ¿Qué pareciera con un nivel de gobierno? Pues que está la federación, abajo las entidades federativas y abajo el nivel municipal. Esto no es así, son órdenes de gobierno distintos en donde está la federación con competencias estrictas en la Constitución. ¿Y a qué me refiero por estrictas? Que solamente pueden hacer las autoridades federales lo que está contemplado las facultades y competencias que le da a las autoridades federales, a los poderes públicos federales, la Constitución. Y tratándose de las entidades federativas, ellas se llama competencia residual. Ellas pueden hacer lo que no está estrictamente delimitado y fijado en la Constitución para las autoridades federales. Y nuevamente, a nivel municipal, pueden hacer, esto está, revisen el artículo 124 constitucional, el 115, por lo que hace a las autoridades municipales. Vale. Ellas nuevamente solamente pueden hacer lo que la Constitución les da las facultades y competencias en el artículo 115. Y las autoridades federales está lo referente, por ejemplo, a nosotros, desde el artículo 100 de la Constitución, por ahí en adelante, 103 y 107 marcan las pautas de la competencia de los órganos jurisdiccionales, el 103 y el 105 también de la Corte, con las acciones y controversias constitucionales. Y así es como puedes ver, Ligia, que son órdenes jurídicos distintos y no subordinados. La Totalmente de materia de, acuerdo. Y ¿verdad? perdón que De te interrumpa, pero yo también he tratado de romper la frase de los tres niveles de gobierno, niveles. porque no son Ujú, niveles, son competencias diferentes, lo cual es correcto. provoca que si, aunque Ujú. sea una autoridad federal y haya dicho lo que haya dicho, si se pasó de la raya de lo que le tocaba respecto a una competencia municipal, con la pena prevalece lo municipal. Es correcto, sí, porque ahí habría un conflicto entre poderes públicos, entre órdenes de gobierno y se tendría que resolver en controversia constitucional. Ujú. Totalmente, no. Entonces, el Perdóname, derecho. no te quería interrumpir. Perdón, No, sigue, no, por favor. por favor, en todo. A mí me gusta que sea diálogo, me encanta este formato, de hecho. Sí, me gusta Es que muchísimo. es padrísimo porque puedes ir trabajando Sí, y a mí me tocó estar en la elaboración, revisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y precisamente lo que dices es interesantísimo. Parecía que teníamos abandonada la federalidad al no tener que analizar qué le correspondía a los estados y qué no. Obviamente ahí aprendí cuántos estados tienen sus códigos familiares, o sea, código de lo es familiar. correcto, es Y otra correcto. cosa que fue importantísima para nuestras amigas y amigos abogados, que ahora ya tenemos que analizar qué cosas deberían de haber quedado en el Código Nacional y cuáles no, para los estados, y que probablemente haya que defender cosas que le tocan a los estados, ¿no? Fíjate que en ese tema, nada más digo algo, el derecho de familia, entonces, sustantivo, porque hay Eso. sustantivo y procesal, y ahorita me explico de uno y otro. El sustantivo está en como competencia de las legislaciones locales, de los poderes legislativos locales. Y como dijo la doctora Ligia, pueden estar en el Código Civil, pero como aquí en la Ciudad de México, la mayoría ya tiene un código de lo familiar o una ley de lo familiar, es decir, la mayoría lo saca de los códigos civiles, por lo que comenté que el derecho de familia es de orden público y de interés social. Ahora, sobre el aspecto que dices del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que por cierto, ya en la ley de amparo ya entró en vigor, ya tenemos que ya no está el Código Federal, sino Exacto. el Código Nacional. O sea que los juzgadores tenemos que conocerlo al dedillo, por delante y por detrás de ese Código Nacional. Pero a mí, ¿por qué se da, Ligia?
Siempre cuando llega una norma o una reforma constitucional, y esto lo he pensado mucho, se da porque hay un reclamo social, que algo no está bien o que hay que ajustarlo, hay que modificarlo. Y el poder legislativo lo que hace, o el poder reformador de la Constitución lo que hace, para evitar que ese reclamo social se desborde, Nina, y entonces genere consecuencias mayores como un levantamiento social, entonces el poder reformador de la Constitución o los poderes legislativos realizan la modificación. Aquí no iba en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares al grado de un levantamiento social, aunque hay que leer teoría del Estado y ahí se puede ver cuáles son las inconformidades que se tienen y cuál es la razón de ser del Estado. Lo conocemos bien con la teoría del Estado. Está un territorio, el gobierno y el pueblo, desde el punto de vista de esta teoría del Estado, con estos tres conceptos que se tienen. Ahora bien, cuando viene una reforma legal es porque se recoge la demanda social sobre algo que tiene que cambiar. Y ya después le corresponden a los tribunales de la federación y en control de convencionalidad que ha dicho la Corte después del expediente Varios 912-2010, el que comentamos hace un momento, del de Rosendo Radilla Pacheco y otros contra el Estado mexicano, de la Corte Interamericana, cómo se aplicó por lo que hace al Poder Judicial, hay control de convencionalidad y ya no solamente los órganos que tenían el control, sino control difuso y los órganos que tenían el control concentrado, que era el Poder Judicial Federal. Y lo que no quede claro para el público que no es abogado y abogada, por favor díganme, ahí ya no está claro el lenguaje y lo repito en otras palabras. Por favor, yo quiero dar esta plática para ustedes en particular, pero por eso les cuento lo que pasaba. Al Estado mexicano lo condena la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un asunto de desaparición forzada, justamente del señor Rosendo Radilla Pacheco y otros. Y en ese sentido, bueno, hubo varias condenas, primero si había fuero militar o no había fuero militar, pero otra de las muchas condenas en ese asunto que les recomiendo que lo busquen en internet, se llama, repito, Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que si quieren apuntarlo y lo revisen, buen asunto. Y dentro de ese buen asunto de la Corte Interamericana también condena a todo el Estado mexicano y también al Poder Judicial. Entonces, lo que hicimos en el Poder Judicial fue el entonces señor presidente Juan Silva Mesa, un extraordinario ministro de la Corte y presidente de la Corte, dijo como instrumento la condena por lo que hace al Poder Judicial y abrió un expediente varios. El expediente varios es cuando no tienes en dónde etiquetar lo que vas a resolver. ¿Y en dónde etiquetar? ¿Por qué? Porque no es un expediente ordinario, de un amparo en revisión, de una queja, recurso de queja, de una reclamación, de un recurso de inconformidad o cualquier otro, de un amparo directo en revisión, que ahorita esos últimos ya los bajaron a nivel colegiado, ya no los conoce la Corte, pero en ese entonces sí los conocía la Corte todavía. Ahorita han habido varios acuerdos generales y todo eso se ha delegado a tribunales colegiados de circuito, pero no se preocupen por la arquitectura legal porque hay que cambiarla esa y facilitar el acceso efectivo a la justicia y a los recursos, porque ¿no? también es un derecho humano que está en el artículo 8.1 y 25.1 del Pacto de San José. Entonces no tiene que haber una ingeniería constitucional y legal como la que tenemos, Ligia, que no se sabe ni a dónde va el recurso, ni cómo llega y cuándo en la corte, cuándo en el colegiado, cómo va y cómo viene. No, ni siquiera a veces el propio foro, porque acuerdo general por aquí, ley por allá. Y Circulares. sí. Entonces, esta condena, cuando se analiza el expediente Varios 912-2010 por el Pleno de la Corte,
e igualmente están en esa época muy similares las reformas de 2010 que ya he comentado, pues entonces se dice que va a haber un control difuso de la constitucionalidad de leyes y este control difuso implica que cualquier juez o magistrado de cualquier jurisdicción puede inaplicar, es decir, sacar de una sentencia que ya no se le aplique a la persona justiciable una norma que estima que es inconstitucional o inconvencional. Entonces, antes teníamos, a eso me refiero con control concentrado y con control difuso, porque el difuso es que cualquier juzgador, que no están tampoco subordinados los jueces a nosotros, a los juzgadores federales, sino son ámbitos de competencia también diferentes. Y ahí, Ligia y Nina, pues lo del Código Nacional de Procedimientos Civiles ya se analizará, pero obedece a una demanda social porque los plazos y términos, Ligia, en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil, eran muy dispares en las entidades federativas. No había una justicia en ese sentido adecuada. Entonces, lo que para unos códigos familiares y leyes de lo familiar daban plazos más grandes, para otros muy reducidos. Y estas asimetrías entre entidad federativa legales fue lo que obedeció en alguna medida a que se pasara un código nacional, que no código federal, que son cosas distintas. El código nacional aplica para la nación completa, es, voy a llamarlo, el equivalente a una ley general en términos de jerarquía. Una ley general tiene competencias concurrentes para todos los órdenes de gobierno, el orden de gobierno federal, el estatal y el municipal. Esa es una ley general y una ley general tiene un ámbito ahí sí superior a la ley federal y a la ley estatal. Tranquila, hay nuestro cafecito que nos trajimos, ¿verdad? Fíjate que me quedó tos desde hace algunos meses y ya no le he Wow, dado la atención debida con tanto trabajo y jengibre, tanta cosa. Sí, es lo que me jengibre. dicen con limón. Sí, y Eh, entonces, por eso Ligia se presenta lo referente al Código Nacional. Yo creo que es un gran código, es un código que obedeció a una demanda social, a una demanda que se requería también por parte de la justicia local y para no ser tan inequitativos en los plazos y términos, Ligia. Eso fue la ratio claro. legislativa, la razón de ser. Todo es perfectible, pero No, pero creo fue que un trabajo monumental. sí lo De fue. 9 meses, Mm, literalmente fueron los 9 meses que dieron a sí, luz a sí algo lo fue. de 10 libros. Es Eh, correcto, es y correcto. que, por cierto, uno de los grandes retos era cómo responder con este código de carácter adjetivo a las leyes sustantivas, que no solamente son códigos civiles, sino los códigos familiares o las leyes de familia de todos los estados, para que pudiera servirles. Y luego cuando te volteas y como bien dijiste, también es supletorio para amparo, para Ajá, cuestiones de responsabilidades administrativas, para el sí, código de comercio. Entonces, efectivamente se hizo para responder al ciudadano común a esa reclamación, ¿no? De la justicia cotidiana que se necesita, que es precisamente la del derecho familiar. Y me encantó cómo estás poniendo el tema de derecho de familia a ese nivel constitucional con todas sus vertientes que puede tener. Y muchos de nuestros amigos y amigas podrían decir, ay, bueno, perdón, pero lo económico no es lo importante, sino la familia, el que haya convivencia y que se quieran. Pero, perdón, hay que ser realistas. Y en una familia, cuando lo económico no funciona, hay inequidades, pues pueden venir los otros problemas colaterales, incluso hasta de violencia sí, familiar, ¿no? es Y por eso correcto. este tema. Sí, entonces teníamos dos regímenes patrimoniales para las uniones que se dan entre
dos personas, pueden ser un hombre y una mujer, pueden ser dos hombres o pueden ser dos mujeres. Eso ya quedó superado también, pero eso es un matrimonio. ¿Y por qué cuento? O un concubinato, porque también la compensación obligatoria se puede dar en el concubinato. Por lo que hace al régimen de sociedad conyugal, todos los bienes entran a una misma bolsa y se administra ese patrimonio común. Por el contrario, la pureza del régimen de sociedad conyugal, aunque ahorita nuestro Código Civil, por lo que hace a la Ciudad de México, que contempla la parte de derecho de familia, ya es un híbrido también la sociedad conyugal porque saca muchos bienes. Dice, si tú lo adquiriste y lo fuiste pagando antes del matrimonio, lo fuiste pagando poco a poco, lo que se conoce como una hipoteca para quienes no son abogados, que se va pagando en poco a lo largo del tiempo, entonces es la propiedad de la persona que lo adquirió y que lo va pagando, aun cuando sea un régimen de sociedad conyugal. Entonces ya son híbridos, pero voy a explicar cuál fue el concepto original de estos regímenes patrimoniales y la separación de bienes. En ella, cada uno de los cónyuges conservaba la propiedad y la administración de los bienes y pertenecían a ellos únicamente. Con la compensación obligatoria, esto ya no se da. Tenía algunas pantallas, pero les digo que la computadora ya no tuve el internet, entonces las tengo frente a mí, pero la compensación económica o la compensación obligatoria opera solamente, fíjense, para la disolución del vínculo matrimonial cuando el régimen se celebra bajo el régimen de separación de bienes. ¿Por qué? Porque ahí dejaban normalmente a las mujeres en estado de indefensión, literalmente. Si se disolvía el vínculo matrimonial, no La tenían, calle. a la calle se iban, como dice la doctora Ligia y Nina querida, las dejaban y se iban a la calle y no les, ni siquiera se valoraba el trabajo en el hogar como trabajo no remunerado. Entonces, esto fue obedeció este cambio a la constitucionalización del derecho de familia. Entonces, ¿qué es lo que quiso? Ah, también otro tema. Bajo el régimen de separación de bienes, cuando se disuelve el vínculo matrimonial o hay una tesis de la Corte que establece que también cuando se fallece uno de los cónyuges, porque ahí termina el matrimonio con la muerte de cualquiera de ellos, concluye. Y la Corte ya dijo que en ese caso, Ligia y Nina, también se puede solicitar la compensación obligatoria. Fíjate qué tesis tan más interesante, porque normalmente se cree que únicamente es cuando se disuelve el vínculo matrimonial de un matrimonio que estaba unido bajo el régimen de separación de bienes. Wow. Ay, qué interesante eso, porque quiere decir que si en un matrimonio que está por separación de bienes muere el cónyuge que llevaba la casa, llevaba el dinero a la casa, vamos a ponerlo así. La persona que sobrevive, que se dedicaba al hogar, tiene derecho a pedir la compensación de la masa hereditaria y luego ya se hace la división normal de la herencia como debería de tocarle a cada quien como si Es fuera un correcto. acreedor nuevo. Sí, y acuérdate que también la masa hereditaria, el testamento es inoficioso cuando no se toma en cuenta el pago de alimentos para los hijos e hijas menores de edad o cuando tienen discapacidad. Entonces, o en estado de interdicción, que ya no se utiliza la terminología interdicción, justamente por el avance que ha habido, que a mí me encanta. Yo también soy defensora de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad, y ya no se ocupa esa terminología. Eso me encantó. Pero fíjate qué interesante porque muchas personas dicen, ya falleció el señor de la casa, estaban casados por separación de bienes, y en muchas ocasiones tenemos hijos que son generosos, pero en otros no tanto. O bien son los hijos de un primer matrimonio y la mujer que se casó o la persona que se casó por segundas nupcias con el fallecido, entonces se queda totalmente sin amparo, ¿no? Sí, es correcto, indefensa totalmente. Entonces, si quieren, hasta les leo el rubro de la tesis, que la pueden buscar, la tengo Por aquí favor.
como Sí, quiera en sí, la sí. computadora. Mira, dice lo siguiente, dice compensación prevista en el artículo 267, fracción sexta del Código Civil para el Distrito Federal. Acuérdense que el Distrito Federal cambia en 2016 justamente por una reforma constitucional, entre otros al artículo 122, y ya tenemos la plena ciudadanía. Voy a ponerlo en esa forma, los habitantes de la Ciudad de México, porque ya tenemos una constitución local. Antes de 2016 no teníamos constitución local. Y entonces por eso dice aquí la tesis, artículo 267, fracción sexta del Código Civil para el Distrito Federal, pero dice aplicable para la Ciudad de México. Y él continúa diciendo lo siguiente, Ligia y Nina, puede reclamarse cuando termina el matrimonio por la muerte de alguno de los cónyuges, a partir de la interpretación, de una interpretación a la luz del derecho a la igualdad y a la no discriminación. ¿Por qué? Porque se constitucionaliza el derecho de familia. Wow. Entonces, ese tema. Y em, Y en la entonces perdón, entonces en esta compensación, cuáles son las consideraciones que se deben de tener por una persona que dice, efectivamente, estábamos casados por separación de bienes y creo que no me toca nada, pero sí necesito una compensación por ese tiempo? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque como que es muy difícil la evaluación de sí, ese trabajo en la casa respecto al poquito o mucho dinero que la otra persona recibía, o de lo que le daba a los hijos, o cómo se lo da a los hijos y cómo lo atraviesa, cómo son esas recomendaciones para que puedan decir que están recibiendo una compensación o que la pueden pedir por haberse quedado ahí. sí, mira, es la asignación, Ligia y Nina, de un porcentaje de hasta el 50% de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. Y aquí la Corte también ha dicho que independientemente de si hubo o no cohabitación, porque han habido reclamos en la justicia que dicen, pero yo ya no cohabitaba. Entonces, ese hasta el 50% significa que puede ser un porcentaje menor del 50% o llegar hasta el 50%. Y de esos bienes, te digo que se adquirieron durante el matrimonio. ¿Cuándo empieza el matrimonio? Pues cuando se firma el contrato, es un contrato el matrimonio en nuestra legislación, y termina con la disolución del mismo. Nuevamente, la cuestión de la disolución del vínculo matrimonial es cuestión del orden jurídico local, es decir, lo realizan los jueces del fuero y juezas del fuero local de cada entidad federativa, o hay entidades federativas también. El vínculo matrimonial se puede disolver en la vía administrativa. Nosotros, cuando no hay pensión alimenticia, cuando no hay pleito justamente aquí por la disolución de la cuestión patrimonial que le toca a cada quien, cuando no hay alguna cuestión litigiosa, ni hijos menores de edad, ni tampoco pensión alimenticia, puede haber una disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa con el juez del registro civil, que nosotros tenemos juez del registro civil, pero en las entidades federativas no. En las entidades federativas, en otras se llama oficial del registro civil. Entonces, y hay otros más entidades federativas que en cuestiones de el Centro de Justicia Alternativa, o a veces se les llama de mecanismos alternativos, también tiene facultades para disolver, y en unos más los notarios cuando no es litigioso, cuando no hay algún tema. Fíjate, Nina, qué interesante. Aquí en la Ciudad de México solamente el juez local en materia familiar, o el juez del registro civil cuando no hay litigiosidad, pero no lo pueden hacer hasta este momento los notarios, y tampoco lo puede hacer el Centro de Justicia Alternativa. Ahora, Sí, una de las tareas de los legisladores locales va a ser implementar esto porque quedó abierto en el Código Nacional
para que ya puedan los notarios ya en Es, general cor- hacerlo, es cuando quede correcto. implementado por cada estado, pero la puerta ya quedó para que se facilite, Es ¿no? correcto lo que dices. Y en unas entidades federativas ya lo pueden hacer ahorita. Sí. Y Entonces, Ligia, contestando tu pregunta, es hasta el 50%. Ay, Dios salud, mío, salud, perdón. salud. Hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio que se celebra bajo este régimen de separación de bienes, pero también cuando hay, cuando hay concubinato. No solamente matrimonio, sino el concubinato es la unión de dos personas, déjame donde tengo la cámara para ponerlo en la cámara aquí, de dos personas independientemente del sexo o género, que en el caso de la Ciudad de México tienen que ver las otras entidades federativas también, son una cohabitación de 2 años o, en su defecto, tener un hijo en común. El Estado de México pide 1 año para que se considere concubinato. Hay Mira, otras entidades federativas que son 3 años y otras más 5. 5 años. Entonces ahí Sí, también hay una diferencia entre 1 año, como el Estado de México, dos sí. años, Oye, como del la Ciudad. poquito al mucho amor. No, Sí. lo que dicen en las otras entidades federativas que tienen 3 o 5, no se vayan a casar con una persona adulta mayor, nada más para cuestión patrimonial. Y entonces, siquiera que han de decir, no, bueno, que No alcanza. no Oye, sea. y una pregunta, ahora que lo mencionas, ¿en el concubinato también equivale esa compensación de Sí, cómo hasta el no. 50%? Es correcto, la Corte Wow. lo dijo, pero en tesis, porque no está en la ley. En la ley solamente está el aspecto del matrimonio disuelto entre cónyuges, pero la interpretación jurisprudencial ha sido que también en un concubinato, que en el caso de la Ciudad de México, no sé si tengas auditorio que no está en la Ciudad de México, Sí. pero tienen que ver nuevamente su legislación estatal para ver cuánto tiempo la legislación contempla para que se considere un concubinato. El concubinato es la unión de dos personas que tiene como por objeto una vida en común. También, igual que en el matrimonio, de socorro y atención mutua. Y ahí, y sí, ya, tenemos personas que nos siguen desde Veracruz, Jalisco, Nuevo León, y en ocasiones tenemos público de Sudamérica y Centroamérica. Wow, también saludos, qué bueno. Sí, la verdad es que qué bueno que podamos hacer llegar el derecho y esta sabiduría a otras personas. Te lo Claro. agradezco mucho. Ahí hay una pregunta que te quería Ujú, hacer. Lo que nos has comentado es generalmente se llega a esta solicitud de la compensación cuando estás enfrente de la disolución del vínculo matrimonial o del concubinato. ¿Se ujú. podría pedir cuando estás todavía casado? Es decir, simplemente no nos queremos divorciar, no nos queremos separar, pero sí queremos que empiece a haber una compensación porque pues lo consideramos adecuado. Y déjame ser un poquito más de colmillo largo, hasta por una cuestión fiscal que a lo mejor, Mm. no sé, pero entonces la pregunta es, ¿podría haber esa compensación si no tienes el prerequisito de la disolución del vínculo? No, tiene que haber disolución del vínculo matrimonial o la separación en el caso del concubinato, porque no se disuelve el concubinato, pero lo que sí se puede solicitar en ese supuesto, Ligia, es el pago de alimentos, que son dos instituciones jurídicas distintas. En el pago de alimentos no tiene que haber divorcio, no tiene que haber disolución del vínculo matrimonial o no tiene que haber tampoco separación ya de terminar el concubinato. El pago de alimentos se puede pedir en cualquier momento. En ese sentido, sí. Y nos hablaste ya de este tema que es la compensación por aquella persona que pues hizo trabajo dentro de la casa y es un trabajo bastante duro, sin horario, sin vacaciones ni nada. Tienes tú el pago de alimentos, pero tú eres economista y bien le puedes hablar a nuestro público de qué otros son los fenómenos como jurista que tú has visto económicos que pueden incidir en la familia. Es decir, la familia. Sí, claro que tienen los temas de amor, de cariño, de trabajar juntos, de crecer, de educación, pero la parte económica, para bien y para mal, hay que reconocer que es muy importante.
¿Qué otros fenómenos económicos tú has visto que tienen que ver en el seno de la familia? Mira, en términos de género también son los aspectos no remunerados a los que justamente se refiere esta compensación, por un lado, para que se entienda como trabajo no remunerado. Está lo referente al pago de alimentos, está lo relativo, y ahí se tiene que ver, tiene que ser proporcional en función de las necesidades del acreedor alimentario, y porque tú no sabes de las necesidades sí, del acreedor y de lo que puede proporcionalmente el deudor alimentario también dar. Básicamente esos son los temas más importantes que hay. Y en este tema de la compensación, Ligia, otro más que está relacionado con cuestiones patrimoniales, es que se ha reclamado en la Corte, apenas fue una tesis de 2022 por ahí, que se afectaba el derecho al patrimonio que está contemplado en la Constitución, y el hecho de quitarte hasta el 50%, porque así lo contemplaban, de los bienes adquiridos durante el matrimonio por parte de quien trabaja. Ahora, o quien trabajó. Aquí es importante decir, y esos son básicamente los aspectos patrimoniales, ¿no? El resto está incluido en el pago de alimentos, que quizá tu auditorio quiera saber, sobre todo en relación con los hijos, que son propiamente habitación, el vestido, que es la vestimenta, la educación, cuestiones de seguridad social, como si se contrata o no un seguro, escuela de los hijos, pago de las colegiaturas y todo lo que es para cuestiones que están relacionadas con las vacaciones de los hijos, el Ok. pago de las mismas. Aquí entra el tema de la violencia vicaria. Sí, claro, eso ha ido y venido en la legislación. Se reforma y se pone la violencia vicaria, se quita, se vuelve a reformar y se derogan esos artículos, pero y se vuelve a reformar y otra vez se adiciona. La violencia vicaria significa que madre o padre le habla mal a sus hijos del otro padre, o sea, viceversa, o madre con madre, para que ellos tengan un concepto de los padres distorsionado, y empieza a generar odio, rencor, y en los hijos un maltrato muy, muy grande. Entonces, la disfuncionalidad de una familia, y a veces la incompatibilidad de caracteres entre los padres en la composición que sea, los padres, las madres o madre y padre, trasciende a los hijos a través de la violencia vicaria. En ocasiones no los dejan ni siquiera ver a los hijos e hijas, otras veces interponen recursos o medios de defensa sin que realmente, que están contemplados en la ley, pero como parte de la violencia procesal. Yo tengo tesis de violencia procesal, Ligia, que pueden revisar en el Semanario Judicial de la Federación. Tengo tesis de asimetrías también económicas relacionadas con las violencias. Wow. Sí, Aquí hay un tema que siempre me ha llegado, quizás por mi edad, y es que tengo muchas amigas, sobre todo, que teniendo una carrera y llegando a la edad, pues, y las canas que ya tengo yo, se dedicaron toda su vida a su casa, ¿no? Los hijos ya se fueron. Y entonces resulta que el marido dice, bueno, con permiso, ya me voy. Y ella efectivamente les puede reclamar alimentos, pero se enfrentan con alguien que tiene todos los recursos del mundo para pagar a un despacho de abogados que le va a cobrar millones, eh, y ella no tiene un peso, no tiene una cuenta a su nombre, porque todo lo sacaba con cuenta de crédito del marido, el coche está a nombre del marido, la casa está a nombre del marido, casados por separación de bienes. Llega a sus 50 años esta persona y dice, quiero trabajar, y no encuentra trabajo, porque dejó de trabajar los últimos 20 años de su vida y no tiene capacidad para reinstalarse en un trabajo formal. Y no tiene dinero ni siquiera para pagar el divorcio, y menos sí, contra es una persona correcto. tan poderosa. Sí. ¿Qué hacen esas mujeres, Paula? Tú,
porque además la Sí, gente las ve como señoras bien vestidas, que traían buen coche, y dicen, no, hombre, por favor, tú no necesitas dinero, no necesitas de la asistencia social. no, sufren, eso se conoce como violencia económica y violencia psicológica. Y violencia también hay un tipo de violencia que es el abandono, el no hacerle caso a una persona o esto que me dices, se van y dejan a la señora y la dejan sin posibilidad de comprar una pasta de dientes porque no tiene ni siquiera para cuestiones de aseo personal un ingreso porque nunca estuvo, los hijos ya se fueron. Fíjate que las personas adultas mayores pueden demandar también el pago de alimentos a los hijos cuando ellas son adultas mayores, a los hijos e hijas. Y aquí la pensión alimenticia es lo que procede. Pero sí coincido contigo esta cuestión de género, de la compensación como una institución jurídica distinta a con la compensación obligatoria al pago de alimentos. Sí es un tema que hay que ver la generación a la que pertenece la persona para poder también considerar si ella se dedicó preponderantemente a los hijos, a las y los hijos y al cuidado del hogar en general y a la atención de los hijos, porque en la compensación obligatoria, Ligia, puede o no haber descendencia. También ese es otro tema. Eso es Es muy importante. preponderante. ¿Y por qué? Por razón de género, el matrimonio en la actualidad, a diferencia de lo que era antes, no tiene como finalidad la procreación. Antes sí. Antes la finalidad del matrimonio era la procreación. Entonces, como ahora hay una libre determinación del proyecto de vida, no pueden obligar a una persona, a una mujer, a que tenga hijos cuando no quiere. Entonces, eso es importante. Y la compensación obligatoria, Ligia, no necesariamente, o sea, si tú dices es como no tuvo hijos, entonces ya no procede otorgarle la compensación obligatoria, ¿no? Es a quien preponderantemente se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos. ¿Y qué se entiende también hasta el 50%? ¿Y qué se entiende por preponderantemente? Pues igualmente que puede ser que tenía un trabajo en el Ok, mercado laboral, pero que había asimetrías, Ligia. Y exactamente, básicamente, ujú, sí, les voy a leer los requisitos. por favor. Aquí las características es en tesis de la Corte, el carácter es reparador, no sancionador. Es decir, no tiene como objeto empobrecer a una de las partes, sino reparar el costo de oportunidad por haberse dedicado al hogar y al cuidado de los hijos y no haber podido desarrollarse en el mercado laboral. Otra cosa, puede ser el hombre o puede ser la mujer. Normalmente, por estereotipos y roles de género, en función de la generación, Ligia ha sido la mujer la que se quedó en el hogar. Sin embargo, también puede ser un hombre porque las generaciones han cambiado y los roles han cambiado. Entonces, si es el hombre el que se queda en el hogar y al cuidado de los hijos, también él será acreedor de una compensación obligatoria. De Ahora, hecho, así nos los comenta don Wilfrido Mercado, te comenta, es uno de nuestros asiduos, dice, buenas noches, ahora también se da que el hombre haga el trabajo del hogar. por eso mismo, sí. Exactamente. Claro que sí, señor Wilfrido. Desde luego, cuando el hombre hace las labores del hogar y está al cuidado de los hijos, él tiene el derecho de solicitar la compensación obligatoria cuando hay una disolución del vínculo matrimonial o una separación en el concubinato o el pago de alimentos cuando ni siquiera hay divorcio. Ese se puede solicitar el pago de alimentos hasta antes. Ahora, ya les decía que por eso puede ser solicitada por cualquiera de los cónyuges. ¿Y cuándo? Cuando se reporta un desequilibrio económico por haberse dedicado a las labores domésticas y al cuidado de los hijos. Ahora, solamente opera respecto de los bienes adquiridos, lo ha dicho la Corte, durante el tiempo de subsistencia del matrimonio, porque presumiblemente es el tiempo en el que
habla la Corte de enriquecimiento o no, es el periodo durante el cual se crearon situaciones de empobrecimiento de una parte y enriquecimiento de la otra que resultan injustas. Así lo dice con estas palabras. Empobrecimiento de una, sí, y luego al disolver un régimen económico de separación de bienes. Entonces, nuevamente, aquí subrayo que tienen que haberse casado bajo el régimen de separación de bienes. Y en principio, la carga de la prueba le corresponde a las partes. Sin embargo, como la materia familiar se salió, Nina y Ligia, del ámbito de lo privado y se pasó al derecho constitucional, al ámbito de lo público, la persona juzgadora va a ser rectora del proceso y asume una posición proactiva. Ok. Entonces tiene que recabar en forma oficiosa las pruebas, por un lado, y fíjate, sí, dice aquí, el juez debe asumir un rol activo en el proceso y utilizar las atribuciones que lo facultan de una forma más versátil. Y por ahí hay otra tesis que habla de que puede recabar oficiosamente pruebas o medidas para mejor proveer, para que se resuelva la verdad material, ¿no? Y ahora, em, otra de las cosas que también quiero comentar, como comencé esta plática diciendo que correspondía al fuero local y que hay códigos de, familiares o legislación familiar o leyes de lo familiar, ¿qué pasa si no está contemplada la compensación obligatoria en la legislación local y solamente está contemplada, por ejemplo, el pago de alimentos? Pues aquí también hay tesis, porque la Corte ya lo dijo, que independientemente de que esté o no contemplada en la legislación, se puede solicitar la compensación obligatoria. Y básicamente, si tienen alguna otra duda, creo que Ligia ya con el tiempo estabas, ¿verdad? Ya estamos en 8:15, pero un temita más que veo. Tampoco se Adelante, tiene, adelante, por favor. gracias, muchas gracias, tampoco se tiene que detallar pormenorizadamente a qué se dedicó quién y en qué porcentajes quien está solicitando la compensación obligatoria. Es decir, no le tienes que demostrar al juez, sino que tiene que haber un grado de razonabilidad. No le Ok. tienes que decir, mira, 3 horas estuve atendiendo al hijo. Imagínate, Nina, no acabarías nunca. Y entonces trabajé hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, e hice la comida, el aseo. Y también otro de los aspectos que se ha resuelto, Ligia, es que aunque se tenga alguna persona colaboradora en el hogar, una empleada del hogar, aún en esos supuestos, cuando hay disolución del vínculo matrimonial, se puede solicitar la compensación obligatoria. Qué Porque bueno que lo dices, qué sí, bueno por que lo eso que lo dices quería eso. decir también. Qué bueno que lo mencionas, porque finalmente está, aunque tengas a alguien que te ayude en el hogar, estás Sí, administrando, o sea, estás realizando una labor de administración, es correcto. y eso es un trabajo, porque no, Ujú, el chiste es que te corte el acceso sí, a poder disponer de tu tiempo para buscar una ujú, actividad remunerada fuera de tu ujú. casa, ¿no? Es correcto. Ese es el objeto o sea, el telos, el objetivo de la compensación económica. Entonces, me abro a preguntas y respuestas si quieren. Creo que abarqué la mayoría de los temas. Es hasta el 50% de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, independientemente, resumiendo, de que hubiera o no, estuvieran físicamente separadas las partes contratantes, porque es un contrato el matrimonio, y en ese sentido no se tiene que acreditar la forma en la que se trabajó preponderantemente en el hogar, sino que sea razonable y que se erradiquen los roles y estereotipos de género. Aquí tenemos una pregunta de María Sayavedra que dice, la ley del Seguro Social no otorga la pensión a la concubina por tener menos de 5 años en ese concubinato. Dice, si están en un estado donde se reconoce con solo 2 años, o en caso de que la ley estatal reconozca el mismo a los 5 años, ¿cuál es el que procede? Sí, ese es buen tema y sí me llegó a la justicia.
Efectivamente, en las leyes de seguridad social y en particular el ISSSTE, que es la que le puedo decir porque es donde yo estoy, sí contemplaba un plazo mayor, no recuerdo si 3 o 5, a lo que contemplan, y por eso es que conozco, te decía, de algunas legislaciones estatales porque hice un cuadro comparativo. Wow. La Corte Suprema dijo que aplicando el principio pro persona, y la ley más favorable, entonces dijo que no tenía necesariamente que irse a los 5 años que contempla la legislación de seguridad social o 3. Sería cuestión de revisar la sentencia que dicté, pero si era mayor al concubinato de aquí en la Ciudad de México, que son 2 años nada más, y por eso aplicó, no se tenía que ir a la pregunta que te hicieron hasta los 5 años o 3 años de la legislación de Entonces seguridad. aplicó los 2 años como criterio. Sí, aplicó Wow. el más benéfico, el principio pro persona. Qué bueno. Y qué bueno que nos los dejas saber porque efectivamente tú te casas en un régimen local, pero hay muchas autoridades federales que toman en cuenta tu régimen matrimonial para muchos otros asuntos. Eh, Qué buena pregunta nos hicieron aquí de nuestro Sí, auditorio. sí. Y tengo otra acá por chat de nuestros colegas. Y la pregunta es, en este tema de la compensación, ¿qué es lo que recomendaría para que los abogados litigantes hagamos mejor trabajo? Es decir, ¿qué errores tú has visto que los litigantes cometen en este asunto de la compensación y que podrían corregir o mejorar su trabajo de abogados? No, en esto hacen buen trabajo. En este es básicamente que una de las partes se siente despojada en realidad de su esfuerzo, de su trabajo. Entonces hay que sensibilizar que pues son una cuestión de justicia, de desequilibrio que hay. No es que lo despojen de la propiedad y de los bienes que adquirió él normalmente es él durante el matrimonio, sino que la cónyuge se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos y no se le reconoció eso. Hacen buen trabajo en general. En donde sí hay mucha violencia procesal y mala fe es en lo de los alimentos y en la parte de el régimen de visitas y convivencias y la guardia y custodia. Ahí las pasiones están, ay no, Ligia, que te Sí, vas del vaya que sí. ahí sí, yo le diría al abogado que ahí sí tiene que ver una cuestión de entrar en razón y se llevan al juez también con toda la ola porque es muy, muy violenta, llega a ser la materia familiar. Ok, entonces a lo mejor una de las recomendaciones con lo que dices es entre nosotros, entre el gremio de abogados y quienes vemos temas familiares, bueno, yo te podría decir algunos que son de verdad tristes, de carácter internacional, que son los que a mí me tocan, que a lo mejor nos falta una materia colateral, que es la de psicología, templanza y negociación familiar Sin a duda, nosotros como abogados, ¿no? sin duda, La sí, psicología es, creo que, bien es importante. correcto. Pues Ujú. mi queridísima Paula, nos podríamos seguir, efectivamente llevamos a las 8:20, pero es muy difícil cortar cuando son tan buenas pláticas Te y con tanto agradezco. conocimiento. No, es Víctor un placer. Sandoval, perdón, antes de irnos, ¿qué pasa cuando el varón trabajó siempre, mantuvo a su familia y una vez divorciados, la exesposa pretende la compensación? ¿Qué pasa con todos los años que se pagó para mantener el seno familiar por parte del señor, en pocas palabras? Sí, No sé. no, es que ahí justamente fue la materia de la plática, porque en realidad no es que pagara él, sino la mujer, normalmente es la mujer, se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos. ¿Y cómo se llama la persona que lo? Víctor Sandoval. Ah, Víctor. Y yo entiendo, ese es uno de los reclamos. Dicen, yo trabajé, yo me sobé la espalda, por decirlo de alguna manera, aporté, mantuve la casa y justo lo que hay que erradicar es el estereotipo de género, que normalmente dicen, y ella no hacía nada. Ella estaba en el hogar sin hacer algo, simplemente estaba en la casa cuidando a los hijos. Eso es, Víctor, lo que no se puede permitir, perdón que lo diga así, tratándose de la constitucionalidad del derecho de familia y erradicar los roles y estereotipos de género que están en el artículo, o sea, en el artículo cuarto, de la mujer y el hombre son iguales frente a la ley, y en el artículo primero, lo que
usted tendría que pensar es, bueno, el trabajo en el hogar fue fuertísimo y el trabajo en el hogar fue un trabajo no remunerado. Entonces, por eso se llama compensación. Se compensa que no pudo salir al mercado laboral porque estaba cuidando a los hijos, si es que hay hijos, y atendiendo el hogar. Y aunque no haya hijos y haya trabajado, había antes, se conocían, Víctor, señor Víctor, se conocían como techos de cristal. ¿Cuáles eran los lugares que ocupaban en el mercado laboral las mujeres? Pues de mecanógrafa, de enfermera, muy dignos, ¿eh? No, no es el tema, muy dignos. Sin embargo, eran mucho menos remunerados, tenían topes de remuneración, a diferencia de lo que era, voy a hablar en masculino, un médico vis a vis una enfermera, que ahora ya se invirtió, o sea, ahora ya es al revés, o Y, ya equitativo, diga. y ya teóricamente equitativo, todavía traemos ahí un gap de diferencia Sí, entre salarios, sí, pero pero ahí antes vamos. era significativo y era visible. Sí. Ujú. Y ahí también hay un tema de diferencia, esta compensación que le llegara a dar el que le tiene que dar el 50% de los bienes o lo que sea a la pareja, él finalmente va a tener un seguro social, una pensión que va a poder tener a futuro y hasta dónde realmente parte de esa pensión le va a poder tocar a ella. Pues si están por separación de bienes y se divorcian, ella ya no tiene pensión. Le corresponde cuando fallece la pensión por viudez y le corresponde a él o a ella. Inclusive la corte ya ha dicho que cuando hubo un matrimonio, porque la pensión por viudez es cuando fallece, e inclusive paralelamente un concubinato. Ujú. Entonces también ahí es un poco particular, porque el matrimonio en principio es la unión de dos personas y con este criterio de la Corte, en términos de seguridad social, sí permite el poliamor. Yo es lo que interpreto en ese Claro, sentido, porque yo sí, cuando saqué el asunto de poliamor en voto particular, pues también causó un poco de conmoción el voto, pero pues la Corte hizo lo mismo con la pensión por viudez. claro, claro. Permite al concubinato paralelamente que al matrimonio, eso es un poliamor. Sí, totalmente, totalmente. Ujú. Wow, no, y este es otro gran tema que seguramente te invitaremos para Sí, platicar de esas sí, sentencias porque novedosas. fíjate, Ligia, perdón que te interrumpa, sin Claro, embargo, cuando el asunto del juez de Puebla, porque ya el mío se quedó en colegiado, saca el poliamor, la Corte lo revoca. Pero en estos asuntos de la pensión por viudez, sí mantiene el poliamor. wow, Ajá. wow. Sí, ¿Tú conoces estas tesis? Sí, 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 y sí las ese es conoces. una de las muy interesantes porque tú podrías tener a una persona que efectivamente mantenía su matrimonio, se separa solamente, tuvo dos concubinas, una primero, una después, y conozco el caso, por cierto, Ujú, fallece y que las tres vayan a solicitar la compensación, más bien la pensión por viudez. ujú. Y La entonces corte habló, la corte tendría que habló pagar de, 3 veces. la corte habló de dos. Este caso que nos cuentas de tres. Oh, Sí, ya. sí, sí, y sí, bueno, ¿qué te puedo platicar? Y tengo otro por ahí, pero eso ya son de esas historias todavía de más café y acaso hasta con tequila. Pero Nina, Paula, muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco, magistrada, que además eres admirada por el foro y te conocen por esas sentencias en las que te atreves a poner los puntos sobre las IES y qué bueno, Sí, a pesar del riesgo que podrías llegar a sí, tener de que alguien sí, te diga, oye, esto está fuera de lugar, pero la ujú, justicia es llegar al fondo, no sí, quedarse en las formas o dejar de pensar en las partes, ¿no? es correcto. Así Sí, que, de verdad, Sí, Nina, Paula, se los agradezco de todo corazón. Vea que ahora ujú, estamos llegando y eso sí, padrísimo. Tienes felicitaciones de varios lados. eh,
Y bueno, dice Víctor Sandoval ya como respuesta última, bueno, Sí. entonces el trabajo del hombre no es reconocido. No, Y, sí, también. Mira, mire, mucho, ese es un reclamo en la actualidad. Sí me ha tocado ya en foros, sobre todo en esta semana que fue una semana de reflexión del 8M que empezó desde o sea, de este sábado que fue el 8M una semana antes, y sí en varias de las pláticas, los hombres me hacían ese comentario y me decían, ¿y dónde estamos nosotros? Y ya hay un péndulo que se ha ido al otro lado. Yo tomo en consideración todo, don Víctor, totalmente. Soy una juzgadora justa. Cuando me han comentado, entonces, ¿está usted siempre con la mujer? Soy feminista también, pero no, de ninguna manera. Había mucho que hacer históricamente, había mucha discriminación histórica, pero no tienen los hombres por qué pagar sobre sus hombros no sé qué edad tenga usted, pero hay en niños y en adolescentes una generación de la culpa que no tienen por qué estar cargando los siglos de discriminación que ha habido en contra de la mujer. Los niños y los adolescentes no son responsables de las asimetrías y la falta de igualdad y la discriminación em, por décadas que se convirtieron en siglos que hubo con la mujer. Ellos tienen derecho a una vida libre de violencia, tienen derecho a tener un proyecto de vida propio, tienen derecho a entrar también a universidades y tienen derecho a no sufrir violencias. Pero sí, don Víctor, en ese mismo sentido, y qué bueno que se atrevió a expresar su sentimiento. pues bueno, La ¿qué te puedo perspectiva, decir? sí, la perspectiva de género, don Víctor, no significa necesariamente resolver a favor de la mujer. Implica ver las asimetrías, ver el contexto, ver los hechos, ver las normas, saber si son neutrales o nada más en apariencia lo son, y entonces resolver, pero no necesariamente le podría decir no se preocupe por eso, pero hay que trabajar en seguir siendo equitativos, en compensar lo que se deba compensar. Pero quédese tranquilo, don Víctor, por favor. Tan es así que te contesta que sin duda es usted una mujer 100% confiable en sus sentencias. Muchas Se lo gracias. agradezco. Gracias. Porque te conoce Gracias. de alguna otra sentencia. Ah, correcto. Gracias. Se lo agradezco y trabajo para eso, para servirles. Sí. Querida Paula, si eres tan amable de dar las palabras de despedida para tu público, mi audiencia es tu audiencia, y aquí Gracias, con Ligia. Nina siempre presente. Sí, gracias, Nina, por acompañarme aquí, Ligia, por tu invitación, a Janet igualmente. Estoy muy contenta. Foro Jurídico me gusta, me ha abierto las puertas siempre. Y al auditorio que estudien, por favor, todo el aspecto de derecho de familia, que no se queden con dudas. Ahorita hay muy buenas bibliotecas en Internet. Gratuitas, está la del Instituto de Investigaciones Jurídicas Electrónica, que se llama Jorge Carpizo, el gran doctor Jorge Carpizo, que nos dejó un legado de derecho constitucional enorme. Entonces pongan, por ejemplo, compensación obligatoria y IJ, que es Instituto de Investigaciones Jurídicas, PDF. Eso les puedo dejar, que el conocimiento empodera, que está a su alcance, que tienen derecho a conocer las normas, las leyes, que platicábamos antes de que ustedes entraran, la doctora Ligia y yo, que el derecho, yo estaba consciente de eso desde que pisé el juzgado, tiene que acercarse a ustedes y que estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y gracias por lo de doctora. No tengo el gusto de serlo. Te juro que algún día lo voy a Maestra, buscar para hacer. maestra, Soy pero maestra. sí, Soy maestra a nada más. la maestra Ligia. Así que te lo agradezco mucho a Nina. Y pues esta videoconferencia, esta entrevista la van a ver en nuestros sitios de Foro Jurídico en YouTube, porque creo que vale la pena toda la sabiduría que nos acaba de transmitir doña Paula. Y Nina, muchas gracias. Gracias también aquí a mi Nina, a ti y gracias realmente por este privilegio de hablar con tu público.
Muy Son a buenas todo noches. dar. El público que nos sigue son bien a todo dar. Siempre los quiero y pues vámonos para la siguiente. Sí, buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, magistrada. Adiós, Con Lina. permiso.